¿Me puede avisar cuando iniciemos? Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse y por acompañarnos en esta interesante charla sobre el impacto de la contaminación por plástico en los océanos, que estará desarrollando Sergio Izquierdo, director de Rescue the Planet. Uno de los propósitos del Fondo de Inversión Ambiental del Salvador FIAES es promover la educación y sensibilización ambiental orientada a generar cambios de actitud y comportamiento. Como parte de las acciones de nuestro programa Océanos, queremos contribuir al propósito de concientizar sobre la importancia de salvaguardar la salud de estos ecosistemas. A nivel mundial, a manera de contexto, queremos comentarles que ayer se celebró el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. En el marco de esta fecha ambiental, queremos destacar la responsabilidad que todos tenemos de proteger nuestros valiosos recursos naturales y, por supuesto, de consumir responsablemente para asegurar un futuro sostenible para todas las especies que habitan en este hermoso planeta. Y también para que las presentes y futuras generaciones disfruten de la belleza y de los beneficios que nos brinda la naturaleza. En este momento, ahora sí, paso a darle la bienvenida y dejamos el espacio a nuestro ponente, Sergio Izquierdo, quien es un destacado fotógrafo, conservacionista y cineasta de nacionalidad guatemalteca. Sergio cuenta con más de 50 historias publicadas en la revista National Geographic. Es director y fundador de Rescue the Planet, una organización que enfoca sus esfuerzos en la educación y sensibilización ambiental para un planeta más limpio y sostenible. Bienvenido, Sergio. Adelante. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Les cuento que cada día producimos 10 millones de botellas, 10 millones de bolsas de plástico, la mayoría no se reciclan, y cada minuto son 10 millones de botellas, de 10 millones de bolsas y son 1 millón de botellas de plástico. Y vamos a hablar ahorita sobre una presentación que les tengo preparada, que vamos a hablar hasta temas de salud, un montón de temas que a lo largo de la vida pues he podido lograr observar, estudiar, incluso generar ciencia a través de nuestra organización. Voy a compartir mi presentación nada más aquí en el primer slide y un segundito. Share mi window y listo. Entonces, aquí están las redes, igual se las voy a poner al final. Tengo las redes de la organización ambiental, de Rescue Planet, y las redes de mi persona. Generamos diferente contenido. Una de las cosas diferentes de nuestra organización es que nosotros generamos ciencia para generar conciencia, pero también generamos audiovisuales de alta calidad y además audiovisuales que son muy orgánicos para llegar a diferentes tipos de público, porque la necesidad de masificar el mensaje y llegar a distintos tipos de audiencia es importantísima. Y sobre todo queremos llegar a las personas que no les importa mucho el medio ambiente. Entonces voy a pedir nada más que por favor nos compartan, voy a dejar de compartir la pantalla. Si nos pueden compartir por favor el video del trailer del documental que hicimos de Plasticósfera.
Estoy sin micrófono. Perdón, estaba hablando sin micrófono. Bueno, ya vieron un poco del documental. Es un documental que hicimos sobre un río que contamina mucho el arrecife mesoamericano que nace en Guatemala, que es el río Motagua, pero lo traspolamos a todo el mundo. Incluso, por ejemplo, aquí ahorita en esta charla, esta foto que miran ahorita es en la desembocadura del río Lempa. O sea, no hay lugar en el mundo, y vamos a ver más adelante, donde yo no haya visto plástico de un solo uso. El plástico para mí es uno de los materiales más increíbles y más importantes de la vida del ser humano. O sea, nos permite viajar en avión gastando menos gasolina o incluso los automóviles son menos pesados. En fin, hay muchísimas aplicaciones de los plásticos que son súper. El problema es en el plástico desechable que estamos usando material que dura para toda la vida durante pocos segundos. O sea, si ustedes tuvieran, por ejemplo, una bolsa fuerte, por ejemplo, o una botella, por ejemplo, ustedes podrían tirar la botella y llegar a regresar el tiempo hasta Cristóbal Colón y volver a regresar ahorita y la botella todavía existiera, en pedacitos o completa, pero existiera. ¿Dónde empezó esto? Esto empezó a finales de 1800, ya casi en 1900 empezaron los inventos, pero no fue hasta que después de la Segunda Guerra Mundial explotó el tema del plástico de un solo uso. Empezaron también con este tema de a las amas de casa diciéndole, mira, ya no pierdan el tiempo de estar lavando trastos, o no sé cómo le dicen ustedes en El Salvador, pero en lugar de eso usemos plástico y dedíquele más tiempo a sus hijos. Y empezó este branding de darle duro al uso del plástico. O sea, el plástico era increíble. El problema en ese momento, pues no sabíamos el impacto, no sabían el impacto que iban a hacer, o sea, no es que fueran malas personas ni nada, pero fue en ese momento. El tema es que la producción del plástico está creciendo de una forma exponencial, ni siquiera lineal, exponencial. Se estima que para el 2050 vaya a haber más plástico en el mar que peces. O sea, eso es demasiado preocupante, más plástico en el mar que peces. Más del 90% del plástico jamás ha sido reciclado. Quiero que pongamos mucha atención en estas estadísticas porque esas estadísticas nos van a abrir la mente. Más del 90% del plástico jamás ha sido reciclado. El plástico normalmente se recicla un plástico de menor calidad y ese plástico ya no se puede volver a reciclar otra vez, es un downcycling. Y uno pensaría que todo ese plástico que está en las playas o que recogemos en los ríos se va a poder reciclar y no es así porque ya perdió muchas características que normalmente solo reciben en los reciclajes, por ejemplo, las botellas PET transparentes en las mejores condiciones. Vamos a tener una parte de preguntas y respuestas que me encantan. Y el tema es que la industria del plástico crece un 15% anualmente y la capacidad de reciclaje crece un 0.7% anualmente. O sea, hoy ya no hemos reciclado ni siquiera el 10% y el crecimiento es tan alto que nunca lo vamos a alcanzar porque crece 15% versus 0.7% de la capacidad de reciclaje. Entonces, jamás de la vida el plástico va a ser economía circular, que lo voy a hablar después, ni físicamente ni financieramente posible. No puede ser físicamente posible, porque les dije yo que no es infinitamente reciclable, si mucho se puede reciclar una vez más, y no es financieramente viable tampoco, porque es muchísimo más barato usar plástico virgen. Lo vamos a ir pasando, por ejemplo, a automóviles con baterías, y entonces va a haber menos demanda de petróleo. Al final es un problema de petróleo, no es un problema de plástico, y el petróleo necesita ser consumido, entonces va a ir al plástico de un solo uso y va a ser más barato el plástico cada vez más porque va a haber menos demanda de la parte de gasolina. Entonces, cada vez es más barato estar usando plástico virgen que estar separando, limpiando, recolectando y todo a un plástico de menor calidad. Entonces, por favor, uno de los mensajes más importantes es no caigamos en estas estrategias de mercadeo, que es que el plástico es un material de economía circular. Y por cierto, solo para que sepan, el símbolo del reciclaje lo inventó la industria de plástico y tienen unos numeritos del 1 al 7. Y uno dice, hay personas que dicen es la cantidad de veces que se recicló, los tipos de plástico, y hay 7. No, menciona los tipos de plástico del 1 al 7, pero el 7 son miles de plásticos más que no se pueden poner entre las primeras categorías. O sea, y el problema es que cuando estamos mezclando plásticos de diferentes tipos, es muy difícil por reciclarlo. ¿Dónde se soluciona o dónde afectamos nosotros el medio ambiente? Es en este momento, cuando estamos en la pulpería, no sé cómo le dicen, o la tienda, no sé cómo le dicen ustedes también en El Salvador, o en el supermercado. Cada producto que tenemos que ver de dónde viene y a dónde va.
Entonces, el tema, digamos, de la huella de carbono del plástico, a veces dicen, lo vamos a medir solo cuando va el camión lleno de botellas de plástico, de vidrio. ¿Qué pesa más un camión de botellas de vidrio o un camión de botellas de plástico? ¿Cuál genera más huella de carbono? ¿Cuál contamina más? Y uno dice la de vidrio. Pero realmente uno tiene que medir la huella de carbono desde el inicio de la extracción y explotación del material de materia prima, que en este caso es el petróleo, que lo llevan a otro lado de la refinería, en otro lado del mundo, y de ahí de otro lado del mundo lo regresan a otro lugar donde lo van a procesar para hacer pellets, y eso lo transportan a otro lugar para hacer las botellas, y luego tiramos el plástico y sigue contaminando, emanando gases tipo invernadero, y sigue generando problemas. Entonces, en este momento pasa esto. En Guatemala, así como en otros lugares, hay muchos basureros que son de cielo abierto, unos que son clandestinos, otros que son vertederos. Aquí tenemos, por ejemplo, en Guatemala, el basurero de la zona 3, que aquí mismo, y hay muchos vertederos de donde nacen el río Las Vacas, y con los barrancos, pues van a llegar hacia los ríos, y los ríos, esta es una muestra de cómo se va acumulando durante el año, toda esa acumulación de plástico que después se va a ir lavando hacia el mar. Este río de las Vacas conecta con un río que se llama Motagua, que es esa es su desembocadura, y uno podrá decir, ala, qué bonito se mira precioso, y esta foto está tomada justamente, voy a regresar, en la desembocadura que está ahí al fondo. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Esta foto me abrió las puertas con National Geographic. Podemos ver, por ejemplo, cómo un ave está luchando contra nuestro consumo irresponsable, y tenemos el impacto en una imagen de cómo estamos afectando al mar, cómo estamos afectando a la fauna, y en este caso, cómo estamos afectando a Honduras desde Guatemala, que contaminamos incluso sus playas, que tienen que estar limpiando las playas en lugares que no son culpa de ellos y tienen que invertir dinero en eso. ¿Qué pasa con el plástico? El plástico con el sol se va como tostando, ¿verdad? Como no sé si han visto, se van fragmentando y se van quebrando en pequeños pedazos que se llaman microplásticos. Y estos microplásticos pues son consumidos por la vida marina y por nosotros, pero eso me voy más adelante. Incluso hay nanopartículas de plástico que son microscópicas. Esto igual pasó en El Salvador. Estas son las fotos. Primero les voy a poner las fotos de Guatemala, después nos vamos a ir con fotos de otra parte del mundo, pero hay muchos también desechos hospitalarios en pequeños lugares. O sea, no hay a pesar de que hay leyes, no se cumplen las leyes, y esos son lugares donde uno se para y no mira literalmente el plástico, no mira la arena. O sea, uno mira para la izquierda, para la derecha y no ve la arena. Obviamente pueden limpiarlo y el siguiente año va a estar otra vez igual, o el mismo mar se encarga de lavarse algo y después regresan. Y muchas veces piensan, la gente dice, bueno, limpiemos esta parte de la playa, pero realmente no tiene ningún impacto con el tema de que el plástico realmente, la mayor parte, sigue de largo. Y para que sepamos, el plástico que llega a flotar es solo un 15% del plástico que hay en toda la columna de agua hasta el fondo marino. Entonces, aquí y en varias partes del mundo son kilómetros de kilómetros de plástico que hay en las playas. Yo ya no he visto ni una playa que no tenga plástico. Incluso hay plástico que está bajo el agua. Está en un lugar en Guatemala que se llama Bahía La Graciosa, donde hay pocos manatíes que están en peligro de extinción y lo estamos contaminando. Este puede ser un vaso de alguna parranda que tuvimos hace una semana. ¿Y cómo llega eso a esos lugares? ¿Y qué pasa? El plástico llega al mar y hay 5 giros subtropicales, que son como estas, como corrientes que van juntando y juntando el plástico, formando estas islas famosas de plástico. No es que sean islas donde yo me pueda parar, sino que son como sopa con un montón de plásticos y microplásticos. Entonces, solo para que nos hagamos una idea, Salvador tiene 21.040 kilómetros cuadrados. Pensemos ahora que la mancha más grande de plástico, que es el giro subtropical ¿cómo se llama? Del Pacífico Norte, tiene 1.400.000 kilómetros cuadrados. O sea, ¿cuántos salvadores caben en esa mancha? Entonces, nosotros pensamos que, sí lo pusimos incluso en la basura, hicimos el caso, pusimos la basura en su lugar, pero igual ese plástico no se va a desaparecer y a veces lo transportan a otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen el tema de que ellos dicen, que nosotros tenemos buen manejo del plástico y lo reciclamos. No, lo recolectan, pero realmente regresaban antes a China, ahora lo mandan a otras islas. China mandaba un montón de productos para vender y los furgones también vacíos, y ellos le mandaban toda su basura plástica. Ya China se dio cuenta que no le funciona ya tanto el plástico reciclado y ya paró esa política, y ahora ellos están llevando el plástico a otras partes del mundo, nos están contaminando iguales.
Entonces, para que se den una idea de cómo es la mancha del Pacífico en relación a, ¿cómo se llama? A Texas, ahí pueden ver cuántas Texas caben ahí, cuántos El Salvador caben ahí. Todo lo que yo les digo están documentados con estudios. Yo soy científicos. Yo soy ingeniero en ciencias de la computación, como en sistemas, pero tuve la oportunidad y me volví fotógrafo y empecé a ayudar a varias organizaciones ambientales y tuve la oportunidad de ir a una expedición de Bermuda a Islandia recogiendo microplásticos. Dije, bueno, voy con unos locos científicos en ese momento y resulta que ellos estaban viendo cuántos microplásticos hay en la playa. Yo los invito a que vayan a la playa y revisen en 1 metro cuadrado y recojan y miran cuántos microplásticos hay, porque la gente a veces solo mira los plásticos grandes, pero ¿qué pasa con esas micropartículas? Entonces yo quedé impactado de que todas las playas en el mundo donde voy, todas tienen un montón de microplásticos, los mares hay un montón de microplásticos, los peces se alimentan de esos microplásticos y luego nosotros nos alimentamos de esos microplásticos. Y esos microplásticos, para que sepan, funcionan, digamos, químicamente, agarran como las toxinas que están alrededor del agua y vienen a ser 1 millón de veces más tóxico que el agua que los rodea por esa atracción. Y todos estos químicos los absorben los peces y luego los peces en sus lípidos y luego nosotros nos comemos los peces y así va la cadena trófica y eso está en relación con cáncer, diabetes y vamos a hablar de otros problemas más adelante. Aquí fuimos a ver, digamos, por ejemplo, a los arrecifes y los arrecifes también abajo había mucho plástico. Aquí están las papalinas que nosotros usamos, la pintura, la vida silvestre siempre de alguna forma luchando contra el plástico. Aquí tienen un problema que qué hacen con la basura, la queman, que es otro problema garrafal que generamos gases tipo invernadero en lugar de haberlo reciclado, por ejemplo. Y las cenizas que se generan son altamente tóxicas, que encima todas las se tierran y luego se lava y llueve, se filtra el agua, se filtra con esos químicos y luego nosotros tomamos de esa agua. Entonces, ¿qué pasó en esta expedición? Tiramos estos tipos de dispositivos de arrastre que hagan de cuentas que agarramos una carretera y sacamos la línea blanca que está en medio durante 2 kilómetros o 3 kilómetros y todo lo que se acumula se va al fondo de ese calcetín. Entonces, hicimos este muestreo, usamos esta otra en más lento y estamos viendo microplásticos a diferentes profundidades. ¿Y qué encontramos en cada muestra? Encontramos muestras como estas. Miren qué impactante. Podemos ver plásticos grandes, pequeños, microplásticos, incluso puntitos blancos cada vez más chiquitos. Y eso, experimento lo hicimos cada 50 millas náuticas de Bermuda a Islandia durante 23 días, noche y día, haciendo ciencia, todo el tiempo, una cosa súper impactante que justamente ahí fue como nació Rescue the Planet. Me di cuenta cómo, por lo menos en Guatemala y en muchas partes del mundo, la mayor parte de organizaciones ambientales lamentablemente reciben fondos de la industria del plástico para los proyectos que a ellos les conviene, que es decir, reciclemos, limpiemos las playas, pongamos bardas, que vamos a discutir más adelante, cuando realmente lo que tenemos que enfocar es enfocarnos en reducir el plástico de un solo uso en el origen. Pero obviamente esto a la industria del plástico no le va a gustar porque lo que quieren ellos es que ya estamos limpiando, ya estamos haciendo todo esto, sigamos consumiendo. Entonces, esto me dejó choqueado, no importa si estamos cerca del Círculo Ártico, cerca de Bermudas o a 4.000 kilómetros de la costa de Canadá, en todas las muestras agarramos microplástico. Fue una cosa impresionante, o sea, cosa de otro mundo. Y obviamente también nos tocó cocinar, íbamos, yo hago siempre esta broma, íbamos 14 personas, de las cuales 10 eran vegetarianos y 4 éramos personas normales. Y cada vez que cada comida era saturada en zanahoria, y llegamos a Islandia y nos reciben con un pastel. ¿Adivinen qué era el pastel? De zanahoria. Entonces, miren, esta foto ya fue tomada cerca de la isla esta del Atlántico Norte. Los peces estaban metidos, tenían microplástico en sus estómagos. Y en fin, también hay un montón de problemas con la pesca y todos los restos. Por ejemplo, este balín llegó de un juguete de un niño, estaba a 4.000 kilómetros de la costa de Canadá. Entonces uno se pone a pensar cómo fregado llega un juguete flotando a medio del océano. Y aquí también es un lugar donde digamos, ahí en medio de la expedición, fuimos a un lugar donde había muchísimo krill, donde llegan las ballenas a alimentarse y ellas se alimentan del plástico. O sea, 1 de cada 2 ballenas tiene plástico en sus estómagos, 1 de cada 2 tortugas ha ingerido plástico en sus estómagos, 100.000 mamíferos marinos se mueren al año por plástico, ya sea por ingestión o por enredamiento. Y aquí seguíamos nosotros, llegamos a Islandia, hicimos los mismos experimentos, es más o menos del tamaño de Guatemala, y fuimos a lugares remotos, donde no hay gente, porque es una isla bastante desolada, y en esos lugares remotos encontramos igual plástico, o sea, no hay lugar donde en el mundo hay en el Everest, que es el lugar más alto en la punta del Everest, y hay en las fosas marianas, que es el punto más profundo del planeta. Incluso
Ya contaminamos, ya un rover soltó un pedazo de plástico y otro rover en Marte encontró y le tomó fotografía, entonces ya estamos contaminando Marte. Luego ya hice otra expedición de Bermuda ¿cómo se llama este lugar? A Nueva York. Esta fue con ya la primera asignación que tuve con National Geographic. Ahí va una persona con plástico para arriba, una bolsa. Luego ya él se llama Marcus Eriksen, que es el director de Five Years, la primera organización con la que nos fuimos. Solo que en este ya veníamos con un barco donde había un chef que cocinaba para la gente normal y para los vegetarianos. Apoyo a los vegetarianos, o sea, no estoy nada en contra, solo es una broma. Eh, pero ya vimos este barco y miren abajo el dispositivo de arrastre. Igual, no importaba en cuál, agarramos microplásticos, microplásticos, llegamos al río Hudson, que es como el río Motagua, el río Lempa para ustedes, o el río Tárcoles para Costa Rica, y sacamos un muestreo, y este es el muestreo, la muestra con mayor cantidad de microplásticos tomada en 2 o 3 kilómetros, y vemos el estilo de vida, o sea, hay tampones, bolsas de drogas, condones y un montón de cosas de consumo diario que van al mar. Entonces, normalmente uno va a Nueva York y le toma fotos a edificios, qué lindo, pero uno, como tenía una asignación con la revista, tenía que mostrar el problema y solo basta ponerse en la orilla de cualquiera de las orillas del mar y todas tienen plástico. Este es el río Lempa, la desembocadura del Lempa, un lugar súper precioso para ir con los manglares. O sea, para mí me encantó ese viaje que hicimos, pero en todo el recorrido está saturado de plástico, saturado. Y eso es lo que vemos en la orilla. O sea, a veces nos estábamos concentrando en limpiar las orillas cuando no miramos todo lo que va hacia adentro. Y entonces esta desembocadura y eso que habían hecho una limpieza de playas. Esto es, por ejemplo, del río Tárcoles de Costa Rica sale al mar. Esto es Costa Rica, Costa Rica. Y miramos en Costa Rica, por ejemplo, los cocodrilos. Hicen una fotografía súper importante, bonita. Ahí le digo yo, el jefe que está a la izquierda y todos los cocodrilos demás en la derecha esperando subir. Pero cuando bajamos encontramos escenarios como estos, donde la vida silvestre ya está viviendo literalmente con nuestros desechos plásticos. Y entonces tenemos este problema del río, este es el río Tárcoles, para que miren cómo lleva de contaminación. En Roatán, por ejemplo, para que miren que sí se pueden hacer los cambios, ya prohibieron las botellas de plásticos, así se puede hacer el cambio sin perjudicar el consumo, porque o sea, no somos antiempresas, no somos ecohistéricos, aunque he dicho siempre yo que comparto mucho lo de la gente que mira a eso y la emergencia que tenemos, pero imagínense aquí la basura de un lugar de Guatemala o la basura que llega a este lugar, pero aquí también se llenan hay mucho turismo y no tienen dónde tirar la basura. Y hay un basurero que está conectado con el manglar y del manglar se va y se desborda y se empieza a contaminar todo el arrecife de donde ellos dependen del turismo, porque el turismo de Roatán, de la isla Roatán de Honduras, es el turismo, sobre todo el buceo. Entonces ya uno se mete al buceo, ya están, es más, cuando una bolsa de plástico, un plástico toca un coral, las probabilidades de contraer enfermedades y morir aumentan hasta un 89%. Entonces, fotografías impresionantes como esta, a 100 metros de esto, ¿verdad? Esto es en Guanaje, en otra isla por ahí. Y entonces miramos cómo la vida silvestre está con el plástico, plástico, plástico. Y luego tenemos el tema de la educación, que es lo que nosotros hacemos muchísimo y estamos haciendo con el documental. Y queremos, entre los proyectos que tenemos pensado, es ir tanto a Honduras como a El Salvador. Y normalmente cuando ustedes van con un niño, le preguntan qué hay que hacer con el plástico y nos han metido tanto en la idea que la primera respuesta y la respuesta que siempre tengo es reciclar el plástico, maestro. Entonces, nunca está en la R de rechazo, reduzco, reuso, reciclo. La primera R que está siempre estoy reciclar. Y es la última, o sea, el reciclaje es importante, hay que hacerlo. Es lo que propone la industria del plástico, pero primero hay que rechazar, reducir, reusar. Y por último, reciclar, porque nos estamos saturando de plástico. Si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a llegar a los mismos resultados, decía Albert Einstein. Entonces, tenemos que cambiar la forma de educarlos, dejar de hacer estos proyectos en los colegios donde tenemos que hacer una maceta para reciclar y lo que hacen nada más es que ir a decir a los papás que vayan a comprar otro doble litro de una gaseosa para poder hacer la manualidad, una manualidad que al final se va a convertir en la misma basura. He ido a la Patagonia, el mismo problema, está lleno de botellas, esta está a 600 kilómetros de la próxima aldea, imagínense, la cercanía. La Antártida, pensé que no iba a encontrar plástico en la Antártida y resulta que los pingüinos ya tienen microplásticos en sus estómagos y este pedazo de Europort o foam, no sé cómo le dicen en El Salvador, lo encontré ahí en la isla de Decepción y vaya decepción que me llevé. O por ejemplo un lapicero
de una entidad de Guatemala en los Cayos Cochinos de Honduras. O sea, ¿cómo llega ese lapicero nadando de un país al otro? O sea, es impresionante. Entonces, pues les dije yo que se mueren un montón de cetáceos al año, 100.000 mamíferos marinos, 100.000, o sea, es un montón. Y había, un niño me dijo, mira, es que yo no quiero que tengan los animales plásticos, que no sé qué. Entonces me dijo, ay, mira, pero yo acabo de agarrar un bagre. Así le decimos nosotros a ese pez. Y me dijo, yo no creo. Bueno, entonces digo, abramos el estómago. Y abrimos el estómago y lo primero que sale es un pedazo de microplástico. O sea, la cantidad, la probabilidad de que hayan plástico en los animales es altísima, más altísima de lo que nosotros nos imaginamos. Es más, para el 2030 todos los plásticos, todos los peces van a tener plásticos o químicos del plástico en su tejido, en su cuerpo. O sea, todos. Es un estudio que me acaban de contar sobre unos científicos apoyados por National Geographic. Aquí podemos ver cómo tienen que ver cómo sobreviven encima todo con las bolsas, los caimanes. También tenemos el problema, por ejemplo, con las bolsas, vaya el día de las bolsas van volando, tienen saborcito y los animales se los comen. Esta foto pues lo dice todo, pero por ejemplo, mi familia tiene una finca cerca de la frontera con El Salvador y ahí se mueren por lo menos 5 vacas al año que se les tapa el intestino porque comieron una bolsa de plástico. Entonces ahora nosotros hacemos las mismas expediciones, queremos hacer una también en El Salvador para agarrar en diferentes latitudes del mar la cantidad de microplásticos que hay. Lo hicimos ahorita de Guatemala a Omoa, y resulta que Omoa es un pueblo de Honduras que está cerca de la frontera de Guatemala, y ahí le llega muchísima basura plástica, y ellos tienen que invertir todo el tiempo su dinero en limpiar las playas, dinero de su municipalidad. El alcalde me decía, ya los pescadores ya no tienen que pescar, se están uniendo a las caravanas de migrantes, dejando obviamente a sus hijos y a su familia, migrantes que van hacia Estados Unidos, y yo tengo que invertir este dinero en lugar de estar en limpiar las playas para mantener el turismo, en lugar de estar usando esto para una escuela o para un centro de salud. Entonces, que yo tenga, por ejemplo, en Guatemala, igual puede ser El Salvador como otros países, lo que pasa es que en el Pacífico se chupa mucho ¿cómo se llama? El plástico para adentro, pero el que yo tenga es que consuma uno en un lugar, digamos, una botella de una soda en plástico o una sostenible en vidrio, va a tener impactos en que un niño tenga o no acceso a salud, a educación y a sus papás. O sea, va muchísimo más allá que solo miramos la contaminación. Y como le digo yo, uno normalmente mira que las playas, o sea, uno se va mar adentro y el piso está lleno de plástico. Incluso ahí en las cóbanos hacen limpieza cerca, ahí en una piedra recifal que tienen, y todos los años limpian plástico. Entonces, al final hay muchas marcas que aparecen muchísimas veces, y al final lo que hay que hacer lo único que hay que hacer es cambiar el diseño del material. O sea, no podemos seguir con lo mismo. Entonces, donde vayamos, encontramos plástico, microplástico. Aquí en Guatemala, no sé si ustedes han venido, por ejemplo, a Atitlán, ahí muchos salvadoreños vienen a visitarnos. Y queremos hacer eso en los lagos de ustedes también, estos muestreos. Hay 128.000 partículas de microplástico por kilómetro cuadrado, y uno en Estatical que se llama Flores. Hay un lago que tiene casi 150.000 micropartículas por kilómetro cuadrado, y los peces se lo comen y luego nosotros nos comemos los peces. Incluso hay nanopartículas y micropartículas que van en en los mosquitos, por ejemplo, sobre todo de playas, los que están a la par de los ríos, y ellos, pues se lo come un murciélago, un sapo, lo que sea, y la cadena trófica viene para cualquier animal para arriba. Entonces va muchísimo más allá. Pero yo siempre digo, supongamos que tenemos un escenario, digamos que pusimos el documental en Discovery o en National, no importa, y decimos, ahora sí, tenemos que cambiar, pero después se nos olvida porque nos ponemos a ver que las Kardashians, que a ver si va todavía a jugar ahorita en la Copa de Oro Messi o no, y regresamos a nuestra burbuja de comodidad. Entonces, yo siempre también menciono los problemas que nunca o casi nunca, ahora cada vez más, pero antes no se mencionaban, el tema de la contaminación de plástico, pero dentro de nuestro cuerpo. La pregunta es, ¿qué tan sintéticos somos? Les cuento que, digamos, cuando ustedes toman agua de una botella de plástico, sabe a plástico. Y cuando le pega el sol, se calienta y sabe más a plástico. ¿Por qué? Porque suelta más químicos. Estos químicos se llaman disruptores endocrinos, que disruptan el sistema endocrino, que producen cáncer, diabetes, problemas cardiovasculares, problemas en la reproducción, problemas de fertilidad, malformaciones en los bebés. Es impresionante los estudios que están saliendo. Incluso hay un tipo de plástico que se llama bisfenol A, BPA,
que está relacionado con el cáncer de mama en las mujeres, el cáncer de mama en las mujeres. Y ahorita hay un estudio que salió hace 2 meses o 3 meses, donde muestran la relación que hay entre el plástico, el consumo de plástico y el autismo. O sea, antes autistas habían muy pocos y ahora cada vez es muchísimo más la cantidad de niños autistas que nacen. Y uno se pregunta por qué. Y resulta que se han hecho exámenes de cordones umbilicales de mujeres que recién dan a luz y el 100% ya trae químicos relacionados con el plástico. O sea, nuestros bebés, como el que está en la foto, que es mi hijo ya trae químicos del plástico. Y no solo químicos del plástico, aparte las nanopartículas y micropartículas. El mismo bebé, y le puedo explicar cómo. Cada semana, cada uno de los que estamos escuchando ahorita, nos metemos el equivalente a una tarjeta de crédito solo en plástico. Una tarjeta de crédito, solo en microplásticos de la comida que viene empacada en plástico, incluso hasta inhalando, porque hay microplástico que flota, pero digamos, el consumo de aguas en termos o en plásticos o en botellas de plástico. Por ejemplo, se hizo un estudio que a nivel mundial cada botella tiene 325 partículas de microplástico. Yo le pregunto si ustedes sabiendo esto, si no les importa el medio ambiente, ¿se van a meter otra vez una botella, tomar agua pura de una botella de plástico? Y eso no es lo más fregado. Lo más fregado es que hace 2 meses salió otro estudio que aparte de las 325 partículas de microplástico, hay 240,000 nanopartículas de plástico. 240,000 nanopartículas de nanoplástico que ingerimos por cada litro de agua embotellada, sea soda, sea lo que ustedes quieran. Eso va al torrente, llega al intestino delgado, se absorbe, va al torrente sanguíneo y va a las células de nuestro cerebro, de nuestro páncreas, de nuestros músculos, de nuestro hígado, de lo que ustedes quieran, hasta en los ojos. O sea, se han hecho igual. Entonces, ahorita justamente ayer estuve entrevistando en un podcast a una cantante famosa de aquí de Guatemala y estaba embarazada y le conté sobre eso. Y, o sea, imagínate, ella está embarazada, está tomando agua y los nanopartículas de plástico van a través de la sangre al bebé y se quedan en el bebé. Entonces, otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado, que hace un atraso en la solución del problema, porque todo el mundo dice, ay, vamos a salvar el planeta, y entonces vienen un montón de empresas que, no estoy en contra de las empresas en general, pero hay muchas empresas que hacen un greenwashing. Entonces, el tema es que hay ciertos plásticos que son biodegradables, pero en fábricas que no existen, creo que ni en Latinoamérica, donde lo ponen arriba de los 70, 80 grados centígrados y otras variables atmosféricas durante cierto tiempo para que se biodegrade en su mayoría, pero que yo lo tire al medio ambiente o a su basura, se va a comportar igual que es un plástico, porque una empresa no va a poner sus productos en un plástico que después de un mes se vaya a ver todo degradado o opaco o algo así, porque la gente ya no lo quiere comprar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no es cierto los bioplásticos. Entonces, ¿qué pasa con el plástico? El plástico tiene un problema, que es su virtud es su problema, que es tan barato que a nadie le interesa recogerlo, porque no sirve para reciclar. O sea, ustedes no miran casi nada de latas tiradas, no miran botellas de plástico tiradas. Entonces, como no tiene valor, nunca va a ver si se pierde, o sea, y recicla ni siquiera el 10%, ni siquiera el 10%, nunca va a ser economía circular. Y ustedes miran los proyectos a nivel mundial, que economía circular, y le meten tantos por eso hay que tener cuidado cuando uno busca en Google, porque le meten tanto en diferentes páginas que toda la gente se la cree. Pero no se puede, como le dije, ni financiera ni físicamente posible si no tuviéramos ahí a las embotelladoras, en las embocadoras ahorrándose un montón de dinero. Entonces, ellos, por ejemplo, esta es una empresa ¿cómo se llama? En Roatán, tienen prohibido tirar el plástico porque ellos se comprometieron a reciclarlo y justamente llegamos ahí a filmar y lo que hacen es tirar el plástico a la basura. Entonces, no lo reciclan, o sea, es una doble moral a lo que se juega, ¿sí? Es un tema. Y luego, estas mismas industrias apoyan a otras organizaciones que supuestamente son ambientales, pero no son tan ambientales, donde muestran las bardas y que vamos a hacer esto. O sea, hay mucha gente que lo hace con mucho cariño, con mucho amor, y igual es mejor tenerla a que no tenerla, porque más de algo frena, pero lo que frena, les digo yo, porque yo las he visto, yo las he documentado, yo he ido, incluso acabo de ir una ahorita hace una semana, y lo que retienen es un asunto sumamente insignificante, y hay que mostrar la verdad
para poder lograr los cambios, porque si no, si empezamos siguiendo con proyectos como hagamos ecoladrillos y todo esto, solo desacelera la emergencia que tenemos que frenar nosotros de dejar de contaminar el océano para que no para el 2050 haya más plástico que peces en el mar. Entonces, cuando un río se crece, por ejemplo, que es cuando trae la mayor cantidad de plástico, el plástico pasa literalmente largo. Igual una barda no va a parar los microplásticos, no va a parar los exiliantes, todos los químicos que sueltan, no, eso no lo frena. Y además, cuando hacemos eso, ¿qué lo hacemos? ¿Dónde está? No lo vamos a poder reciclar, porque ese plástico está tan coche, chuco, sucio, no es como dicen ustedes, que no se puede reciclar. Entonces, ¿qué lo hacemos? Solo lo enterramos. Entonces, el tema también es que siempre hay campañas de tu basura, pon tu basura en tu lugar, haz tu parte, pon tu basura a tu responsabilidad, y siempre la culpa la tiene el consumidor. Nunca la tiene el gobierno, nunca la tiene, el mundo estoy hablando, y nunca la tiene ¿cómo se llama? El productor. Pero los tres somos igual de responsables. Nosotros como consumidores, las municipalidades, por ejemplo, aquí en Guatemala se resisten a poner plantas de tratamiento y muchas cosas, son responsables y también son responsables los productores, porque por ejemplo, una embotelladora de agua pura no produce agua, produce botellas. Entonces, cuando uno le pondría el precio a la botella de cuánto cuesta ir a recogerla, reciclarla y meterla en ese ficticio proceso de economía circular, el precio sería tan caro y los impactos que hacen en turismo y cómo evitar todo eso, el precio sería tan caro que ya no sería viable tener el plástico. Y luego tenemos, por ejemplo, el tema de reciclemos, hay gente que impulsa, por ejemplo, el hacer casas de perros, o sea, ¿cuántas casas de perros podemos hacer? Y esos son impulsados por las mismas industrias de plástico. ¿Para qué? Para que nosotros digamos, ala, ya estoy poniendo mi basura en su lugar, ya con eso soluciono el problema, pero no, estamos lejísimos de hacer pequeñas cosas que tengan impactos realmente duraderos y tangibles. Entonces, nuestra preocupación en nuestra organización es justamente cómo lograr en forma masiva esos cambios más radicales. Guatemala, ahora que Honduras quiere demandar a Guatemala por el impacto que se está haciendo, pierden miles de dólares por turismo, se pierden un montón de cosas y es un problema geopolítico también ahora. O sea, ya no solo es de que, ay, voy a limpiar la playa, voy a hacer mi campaña de reciclaje. Entonces, ya casi voy terminando, solo esto y un videito y vamos a las preguntas y respuestas. Cuando yo hago siempre esta alusión, ustedes tienen una tina en su casa, una bañera, como le digan ustedes allá en El Salvador, y empiezan a llenar tienen un chorro grande, poderoso, un chorro que se va a ir, que va a ir creciendo conforme el tiempo, se les olvidó bañarse, no cerraron la llave, se cambian, vienen a su oficina, están viendo este video, se empieza a rebasar en el baño, se empieza a inundar la cocina y inundar la acera del vecino. Ustedes todavía se van a la noche, hoy a celebrar la independencia de Estados Unidos, a ver algún partido de fútbol o a ver alguna novela o como sea, regresan antes de la noche, abren la puerta, el chorro está encendido. Yo les voy a preguntar qué es lo primero que hacen cuando ustedes entran a la puerta. La mayor parte de personas me contesta cerrar el chorro. No nos ponemos a poner trapos o trapeadores como bardas o biobardas. No nos ponemos a limpiar la acera del vecino o la playa del vecino. No nos ponemos a reusar o reciclar el agua en las macetas. Todo esto no va a funcionar absolutamente de nada si no cerramos el chorro. Nosotros, para que quede claro, hay que hacer todo eso, pero si no cerramos el chorro, que es lo que la industria del plástico no quiere que hagamos, y por eso impulsan estas otras campañas, no vamos a lograr absolutamente nada más que anestesiar nuestra conciencia y el problema se va a ir incrementando porque el chorro se va aumentando, porque en 30 años la industria del plástico va a cuadruplicar la producción que tiene actualmente. Entonces, como dije anteriormente, si quieres los resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Y terminamos con este video y nos vamos a la sección de preguntas y respuestas.
Ese video ya es antiguo, el logo es el antiguo, pero igual son 13, en lugar de 8 millones, ahora son 13 millones. Ya crecimos 5 millones de toneladas de plástico que van directo al mar cada año. Si les gustó, ahorita vamos a entrar a la fase de preguntas y respuestas. Si les pareció, les sirvió algo, les pido que nos sigan en nuestras redes sociales, en cualquiera, y nos puedan ayudar después a repartir, a divulgar este contenido que estamos generando siempre. Nosotros generamos contenido para la gente que no le importa el medio ambiente, sobre todo, y conectar con ese tipo de diferentes personas que puedan ser también multiplicadoras del mensaje, pero con el mensaje de la verdad. Mientras estemos maquillando la verdad, no vamos a llegar a ningún lugar. Si quieren tomar foto, vamos a contar 5 segundos, 4, 3, 2, 1, y nos vamos. Muchas gracias, estimado Sergio, por esta charla en la que usted nos ha compartido pues, su conocimiento y sobre todo la experiencia de sus expediciones. Considero que en esta presentación pues, hemos podido observar sobre el impacto de las acciones humanas en los ecosistemas, en la biodiversidad, y reflexionar también cómo podemos ser parte de la solución. En este momento voy a proceder a leer algunas de las preguntas que nos ha hecho nuestro público y que han colocado pues, en el chat. La primera es, nos preguntan si hay plásticos que sean menos contaminantes. Mira, igual todo el plástico va a ser contaminante, o sea, va a terminar en el mar, en el medio ambiente, y va a estar para las próximas 40 generaciones, no importa el tipo de plástico que tengas. El único tema es que el plástico que sí no se, digamos, el peor plástico es el duroporto o foam, no sé cómo le llaman. Ese es el primero que debería prohibirse. Y obviamente a la industria del plástico es como que no le podemos decir, miren, mañana no produzcan plástico. Tiene que ser un tema de transición para que las industrias, trabajos y todo eso les pueda dar tiempo, incentivos y muchas otras cosas más para que hagamos esta transición de una forma amigable. Pero a nosotros, de nuestro lado, nos corresponde a reducir todo el consumo. O sea, no pensemos, o sea, de una vez quítense la idea del reciclaje. O sea, es una estrategia de marketing. Es importante hacerla en el plástico. En el caso del plástico, el vidrio es altamente reciclable, altamente reusable, pero en el plástico es una mentira. O sea, solo vamos a aumentarle sin mucho una más. Entonces, cuando vamos al supermercado, usemos una bolsa de tela y no una bolsa de plástico normal. Las bolsas de tela son de plástico, pero son reutilizables. Cuando vamos a comprar verduras, no la compremos con bolsas de plástico o en Duroport. Cuando compremos cartón de huevos, que venga en cartón, no que venga en Duroport. Cuando vengamos a comprar la mayonesa, que venga en vidrio, que no venga en plástico. Y encima todo, cuando vamos al supermercado, en la caja, si no encontraron la mayonesa en plástico, en vidrio, escriban, no encontré esto. Tal vez una persona no lo no va a valer, pero si asunto empezamos con nuestros amigos y nuestras amistades y empezamos a escribir esas cosas o empezamos a consumir todo lo que venga en vidrio, las empresas que se van a mover por tema económico, no por tema o sea, no es una organización ambiental, se van a mover por tema financiero, van a verse que el cambio de consumo cambia. Entonces tenemos que cambiar de ser nosotros consumidores a ser clientes y exigir lo que nosotros necesitamos consumir. Gracias, Sergio. También nos preguntan, entre evitar el plástico y reciclar, culturalmente, ¿cuál es la opción en la que debemos colocar el énfasis, dado que el consumo no se puede frenar? Es rechazar, no, es el orden. O sea, digamos, vamos a ir al supermercado y tal vez no vamos a encontrar el jamón en vidrio. Pues, como antes había un montón de carnicerías, pero con la globalización, ahora las carnicerías solo están casi que en los supermercados, tal vez en algunos pueblos. Pero ya, por ejemplo, yo aquí en la colonia tenía antes carnicería, yo podía ir a la carnicería, ahora, y podía ahí mismo que dieran el jamón sin estar usando plástico. Entonces, puedo llevar mi Tupperware de vidrio, por ejemplo, al supermercado, pero nos tenemos que enfatizar en la reducción, no en la reciclaje. O sea, es un asunto cultural. O sea, yo una vez estuve en un foro de discusión con la industria del plástico y ellos decían, nosotros invertimos cada 6 meses en 6,000 escuelas para llevar el proyecto de salvar el medio ambiente. Su proyecto era reciclemos. Entonces, ¿qué hacían los papás? Iban a hacer una maceta. Entonces, ¿qué hacían los papás? Yo le dije, bueno, entonces, ¿qué hacen? Macetas. Ok. Entonces, ¿qué van con los papás? Los papás van a tener que ir a comprar a la tienda o la pulpería un doble litro
para hacer una maceta. O sea, le metimos más plástico al planeta que realmente hacer algo. O el tema de los ecoladrillos. La persona, no sé si ustedes han hecho ecoladrillos. ¿Cuánto tiempo tardamos en hacer un ecoladrillo? Si fuera tan bueno el plástico para construcción, porque no tenemos las construcciones de plástico. O sea, ahorita yo he visto escuelas que han hecho con ecoladrillos y están deterioradísimas, caídas, y ese microplástico ¿a dónde va? Ese plástico ¿a dónde va? Entonces, son proyectos que parecen ser muy bonitos, pero realmente nos atrasan en la solución de problemas. Y bueno, tenemos otra pregunta y es, desde su punto de vista, ¿la economía circular puede ser una herramienta útil en productos que no sean plásticos, como por ejemplo la ropa? La ropa es plástica. No, la ropa de textil, o sea, si esa ropa puede entrar dentro de un proceso de economía circular. No, no puede, lamentablemente no puede, porque si, mira, aquí justamente en el río Las Vacas que va al Motagua, está llenísimo de ropa, llenísimo, pero llenísimo de ropa también, que al final, digamos, a veces el PET que está de buena calidad se transforma en camisas. O sea, yo trato de buscarlas que tengan mayor algodón posible, ya cuesta mucho conseguirlas, porque obviamente el tema que todo se ha abaratado con el plástico, porque no se le da, no se le coloca el impuesto que significa recolectarlo. Podemos hacer otra ropa o una moda y que hagamos colchas, pero son proyectos pequeños para nosotros, para nuestra conciencia, pero a gran escala no se pueden reciclar. No es viable, no es rentable reciclarlos. Posible, podría ser, pero es demasiado caro que no, o sea, que es hiper carísimo. Entonces, otra cosa que hacen también la industria, dicen, no, es un problema integral. Hay que ver el tema de los pañales, de las toallas sanitarias, de las llantas, de la ropa. Todos esos son plásticos. Más del 80% de la basura que va hacia el mar es plástica. Luego le sigue la basura orgánica y por último los otros. O sea, igual, o una batería. O sea, ¿cuántas baterías miramos tiradas? O sea, sí podemos hacer eso, pero tenemos que concentrarnos en la mayor parte del problema, que es la mayor parte de contaminación, que es el plástico de un solo uso. Okay. Y bueno, ya finalmente, para cerrar este bloque, sí quisiéramos conocer, vemos un escenario un poco difícil, ¿verdad? Porque al ver toda esta contaminación como algo que no podemos detener, pero sí quisiéramos dejar como en nuestro público que si usted nos pudiera ayudar pues, comentándonos cómo se puede hacer para fomentar en la población una cultura de consumo responsable. ¿Qué debemos hacer como sociedad para ser parte de esa transformación y de ese cambio? Porque de pronto también nosotros podemos impulsar, ¿verdad?, a que estos cambios se den. ¿De qué manera podemos lograrlo? ¿Cómo fomentar esa cultura de consumo responsable? Mira, primero con la primera pregunta, uno dice, es un escenario muy difícil. Yo te había preguntado, ¿tú hubieras podido meter 7.000 millones de personas en sus casas al mismo tiempo? Tú me hubieras dicho que no. En el COVID lo logramos. Lastimosamente tuvo que estar así. Tú le hubieras preguntado a los chinos, se le hubiera dicho que no usaran plomo en su pintura para los niños. La gente hubiera dicho, no, es imposible. Estados Unidos lo hizo en una semana. Le dijo, ya no te voy a topar nada. Entonces, es muy tarde para ser pesimistas, porque o hacemos algo o hacemos algo. Por eso yo te decía al inicio, no somos ecohistéricos, pero comprendo muchísimo a los ecohistéricos. Ecohistéricos para darle una connotación y entender, porque es una emergencia. ¿Cómo podemos ser como personas responsables? Dos cosas. Una es el consumo, o sea, ser tajante. O sea, ser tajante es ser tajante. O sea, no me voy a ir a tomar mi café frappuccino que viene en plástico, con una pajilla en plástico, con una pajilla con plástico. Por ejemplo, el tema del Tetra Pak. Tetra Pak tiene 4 plásticos. O sea, se reviste el Tetra Pak en plástico, una laminita. La goma es de plástico. El popote, la pajilla, no sé cómo le dicen ustedes, es de plástico. La bolsita que empaca la pajilla es de plástico y eso nunca se va a reciclar. O sea, no nos pongamos a poner otro. Entonces, tenemos que hacer cambio radical o sea, llegar con las demás personas. Si empezamos a influir a nuestra familia, a nuestros amigos, esto se va a acelerar, porque eso, bien o bien, o sea, en la Unión Europea ya se va a salir del plástico.
o sea, ya es un asunto mundial. Entonces, lo que podemos hacer también como sociedad es impulsar a que se puedan crear en nuestros países, en nuestras municipalidades, estas leyes que prohíban el plástico de un solo uso o castiguen financieramente el impacto que hacen que se consiga por lo menos el dinero que se necesita para todo eso, para reciclar, para separar, que no es financieramente sostenible. Ok, una pregunta más, Sergio. Nos hacen la siguiente. ¿Cuál sería una alternativa de producción para el sector que está orientado al plástico? Ellos tendrán que cambiarse, bueno, dos cosas. Si van a seguir usando el plástico, pues tendrían que seguir haciendo, qué sé yo, otras cosas de plástico que no sean desechables. O sea, la silla donde estoy sentado es de plástico. O sea, no es una silla que yo la voy a tirar. Y es así en su momento, como ya no hay hay poca infraestructura, va a alcanzar para poder reciclar. Esa es una. La otra es, van a tener que irse a otras alternativas como el cartón y como el vidrio. Y sobre todo vidrio retornable. Porque el vidrio retornable se usa hasta 40 veces, por ejemplo, una gaseosa, hasta 40 veces la misma botella antes de ser destruida y volver a construir exactamente la misma botella, cosa que no se puede hacer con el plástico. Bueno, gracias de verdad, Sergio, por este importante mensaje que nos ha dejado con esta charla. Agradecemos también a todas las personas que nos han acompañado en este evento. Esperamos de verdad haber aportado al conocimiento de este tema, pero sobre todo dejamos el importante mensaje de que todos debemos ser parte de la solución, reduciendo los plásticos de un solo uso y optando por opciones menos contaminantes que sean biodegradables o que se pueden reutilizar, como mencionaba Sergio, las bolsas de tela. Esperamos de verdad que puedan acompañarnos en los próximos eventos que vamos a socializar a través de nuestras redes sociales. Pues no sé si tiene usted un mensaje final, Sergio, que dejarle a nuestro público. Pues yo creo que nada más que no hay planeta B, ese es nuestro eslogan, no tenemos otro lugar a donde ir y lo podemos pensar o por el medio ambiente o por nuestros hijos, si es que tenemos nuestros hijos, o por el tema de salud, o por el tema económico, o por el tema social. O sea, esto afecta un montón de aristas y la única solución es cerrar el chorro. Quisiera que hubiera una solución con el reciclaje. O sea, créanme que sí quisiera que hubiera con el reciclaje, pero no existe. Sí. Bueno, muchas gracias nuevamente, Sergio, por brindarnos compartirnos esta experiencia y este conocimiento. Y bueno, a todos los que nos acompañaron, les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias.